8:35, saludamos al congresista Octavio Salazar, ministro del Interior. Muy buenos días, don Octavio. Gracias, don Raúl. Un saludo cordial. Octavio, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, entramos según todas las encuestas, al mayor problema en este momento que está viviendo la sociedad peruana, y que tiene pues una complejidad ahora sí mayúscula, producto básicamente del descuido que se ha tenido y francamente de no haber trazado una política previsora, sabiendo que este fenómeno se está extendiendo en varios países de América Latina, y ahora estamos viendo una película que ya se ha visto en México, que se ha visto en Colombia, y de hecho nosotros lo estamos sufriendo directamente. Sicariato, narcotráfico, y en general poca capacidad de organizar una política que no sea solamente pues referida al Ministerio del Interior. Primeras medidas que se han tomado, anunciadas por el primer ministro ahora, René Cornejo, reforma de la policía, cosa que cada rato ocurre. Es decir, cada vez que se toca uno de estos temas, decapitemos policías y oficiales. Y en realidad decapitamos soluciones también en algunos casos. ¿Qué cosa es lo que siente usted que hasta ahora viene avanzando y qué es lo que finalmente tenemos que hacer? Ha crecido sin duda la organización del narcotráfico, la penetración del narcotráfico en el Perú a niveles escandalosos, en verdad. De modo que uno puede sospechar que por todas partes está extendiéndose esta nociva influencia. En ese punto, ¿qué cree usted que hemos venido haciendo? ¿Qué tendría que hacerse de inmediato? Tu diagnóstico es real, Raúl, es real. Pero parece que en el gobierno el diagnóstico se le ha perdido. Los diagnósticos nos sirven a nosotros con la finalidad de poder tomar acciones. El diagnóstico es la realidad en la que nosotros vivimos y que nos hace hacer pronósticos de cómo va a venir las cosas. Entonces, yo siempre digo, hay lugares, ministerios, que las personas tienen que ir a hacer gestión, mas no ir a aprender. Porque si uno va a aprender, hay un espacio, hay un tiempo para las equivocaciones, para los errores, y el que paga pato al fin y al cabo es la ciudadanía y es el país. Esto se ha desbordado y se sigue desbordando, Raúl, por la siguiente razón. ¿Pero había llamados de atención al respecto anteriores? En la época del aprismo, en la época del toledismo. Han habido, Raúl, pero se controla. Cuando se conoce el tema, el fenómeno, se va controlando. Yo te pongo un ejemplo sencillo. El otro día me escuché de que en la policía se quejaban de que no tenían Datatran, que es el sistema de teléfono integrado para poder tener las placas y los choferes en un solo sistema. Y reclamaban que no lo tienen. ¿Y por qué no lo tienen? Porque sencillamente a nadie se le ha ocurrido seguir avanzando con la concentración de los datos que deben tenerse en cuanto a personas que tienen papeletas y vehículos que tienen excesivas papeletas. A nadie se le ocurrió. Pero congresista, eso suena elemental y básico. Básica, por ello digo. Si esa es una respuesta a todo el retroceso que ha habido en el sector. Ese es el problema de fondo. Entonces, Raúl, el tema hoy en día, hay una asociación entre lo que es el crimen organizado y la corrupción. Y es peligrosísimo. Porque en muchas regiones hoy en día, Raúl, en muchas regiones, existen autoridades que contratan con el gobierno. Hay autoridades que han conformado empresas para contratar con el Estado y contratan con el gobierno regional. Creo que y contratan con las municipalidades. Esa es la parte más complicada, porque una mafia se puede combatir en tanto los estamentos del Estado encargados hagan su trabajo. Pero si pasa como hemos visto un poco en Ancash, que todo está amarrado, entonces ahí ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿De dónde sale además el cuadro, el marco legal para poder intervenir en una región? Entonces, ese es un tema. Ese
un tema, lo que dices, Patricia, es un tema real. Entonces, aquí nosotros estamos hoy en día viendo pues un desorden de las cosas, Sí, pues, porque pero para enfrentar eso necesitamos ir por partes. por partes, Porque si no, exactamente. efectivamente estamos ante un universo tan problemático Que no es nada. que no te Así es. Tiene que haber prioridades. Prioridades. ¿Y cuál es la primera de ellas que se debe atender? La primera prioridad es tener una legislación, como muy bien lo dice Patricia. Y tenemos la legislación de crimen organizado, aprobado desde agosto del año pasado, y no se pone en práctica porque el Ejecutivo no le entrega los recursos al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Policía para poder organizarse con relación a esta nueva ley de crimen organizado. Entonces es increíble, hay dinero para comprar helicópteros, para comprar aviones, hay dinero para comprar satélite, pero no hay dinero para poder poner en práctica una ley que es importante. Aquí hay orden de prioridades, y una prioridad es esta ley, porque es una ley completa, Raúl, es una ley que se ha estudiado muy bien, es una ley que va a permitir avanzar en ese norte a poder controlar mejor las cosas. Bueno, ese es un nivel. El otro nivel es el Poder Judicial. Porque ¿qué hacemos con normas perfectas cuando el pecado está justamente cuando No, se la hace policía recurso hace de su los trabajo, tribunales? pone en manos de la justicia una organización y ahí se acaba. El ministro del Interior acaba de decir que van a darle recompensa a quienes digan dónde están los criminales, pero la policía sabe dónde están los criminales. Claro, No sé si tiene ni siquiera la capacidad para apresarlos, pero sí sabe. El tema de fondo, las recompensas son buenas, pero eso tiene que ir amarrado a un todo, a una estrategia mucho más completa. Esto aislado, indudablemente que no tiene ningún objetivo claro, pero si nosotros empezamos con una reforma que tiene que darse en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, que tiene que darse en el sentido de reforma, esto infiere, Raúl, para que los ciudadanos nos escuchen, infiere que necesariamente tenemos que tener un gobierno electrónico al interior del Poder Judicial. Olvidarnos de los papeles, porque muchas veces hasta los expedientes se pierden. Pero claro, pues. Se pierden. De eso se trata. Entonces, cuando ingresa el gobierno electrónico a una organización compleja como es el tema de la justicia, las cosas se van sincerando, se van ampliando todas las acciones importantes, y de esa manera vamos generando una situación expectante para ir controlando. El tema está allí. Yo recuerdo que cuando usted era ministro, lo entrevisté a don Octavio Salazar, y uno de los temas que tocamos fue precisamente el del narcotráfico y cómo era el nivel de trabajo nacional con Estados Unidos y con organizaciones internacionales. Porque es evidente que estamos ahí sí ya frente a un fenómeno no solamente local, sino con una ramificación y con un impresionante movimiento de dinero que prácticamente a todos lo coloca pues en la tentación, me imagino, del dinero, ¿no es cierto? ¿Cuánta información se dispone? ¿Cuánto trabajo en común hay? Ya no solo con los Estados Unidos, sino con México, con Colombia, en fin, con países que verdaderamente siguen padeciendo este cáncer, pero de alguna manera están tomando iniciativas prioritarias, porque así se lo exige la población. Bueno, Raúl, Colombia hizo algo muy bueno, que fue el Plan Colombia del año 1999. Y los resultados que ellos van teniendo es que cada vez hay un émbolo que empuja más al narcotraficante colombiano hacia la frontera con el Perú. Y eso Para ellos es exitoso. es una ley extraordinaria, Es una ley perversa, vecinal. una ley perversa para nosotros, pero real a la vez. Es verdad. Ellos tienen un émbolo y ellos permanentemente están trabajando en esa línea. Y coincidentemente, las bandas de narcotráfico, todo el Alto Guayaga, y hay un espacio grande, porque los que trabajaban, los jornaleros que trabajaban en esa área, los han desplazado hacia la frontera con Colombia, hacia el río Putumayo, y los han desplazado
hacia Pichispalcazo. Tenemos ahí 2 zonas. Y en esas zonas se han reaperturado en el Perú las avionetas. Entonces, eso es lo que quería hablar sobre el tema, porque Colombia está haciendo su trabajo, Perú aparentemente no lo está haciendo, y sobre el tema de las avionetas y las interdicciones que antes habían y que se supone tienen que regresar, porque el tema ya de los narcovuelos y las narcopistas es un escándalo. La policía, y ese es el debate, la policía está en condiciones de por sí sola contener ese tema, los narcovuelos y las narcoavionetas y las narcopistas, o como se ha planteado, que intervenga también en esa zona específica la Fuerza Armada. El problema es otro. Tenemos que decir por qué han retornado los narcovuelos. No han existido en la época del presidente Toledo y de García. No había. ¿Por qué han regresado? ¿Por qué han regresado? A veces eso se dice que es sinónimo de cupos. Entonces, ese es el problema. O porque se cierran otras vías. No, porque es más difícil porque antiguamente se llevaban con mochileros. Claro. Y con piadas de burros que se cruzaban la cordillera. Entonces, eso es mucho más difícil. ¿Y por qué se hacía? Por los controles. Bueno, usted lo que nos está diciendo, buena cuenta, es que nosotros debiéramos empujar entonces todo esto hacia Bolivia. Es una cadena de perversidad, digamos, ¿ah? Pero de hecho también estamos flaqueando. Nosotros, Raúl, tenemos que tender al fortalecimiento de nuestras instituciones de justicia. Ministerio Público, Poder Judicial, Policía. Colombia hizo eso. Colombia, en el plan que hizo con los Estados Unidos en la época de Bill Clinton, Pastrana era el presidente en Colombia, ellos llegaron a establecer prioridades dentro del plan. Y no solamente era para comprar equipamiento, sino también el fortalecimiento institucional y las reformas que se hicieron. Entonces, esto fue bueno para ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que imitar, Raúl. Tenemos que hacer, nosotros debemos tender a atender nuestro plan Colombia. ¿Por qué no podemos hacerlo? Esto es algo normal y natural. Sí. Nosotros tenemos que salir a tocar puertas a Europa, a Asia, a Oceanía. Muchos intereses. Por ese lado, Raúl, es que nosotros tenemos que fortalecer nuestra lucha contra el narcotráfico y contra un crimen organizado que cada vez es más organizado, cada vez es más desafiante al país. Y va perfeccionando sus técnicas. Se va volviendo científico, por así decirlo. Bueno, congresista Leo Salazar, muchas gracias. Usted ha mencionado, claro, lo de Ancash también y Patricia. Yo recomiendo vivamente un artículo de Ricardo Uceda, publicado en Poder, La región bomba. Las claves de lo que ocurrió en Ancash se explican por la enorme cantidad de recursos que comenzó a recibir la región en el 2007. El dinero pasó a ser administrado por autoridades inexpertas que se corrompieron rápidamente. Luego vinieron los crímenes y la complicidad de las autoridades financieras. Y hay varias regiones bombas. Y bueno, aquí el tema vuelve a ser que la ley es solamente una parte de lo que... Es una parte. Necesitamos allí todo un movimiento cívico y una intervención directa sobre quiénes son estos delincuentes y que castigan y que reciban todo el peso de la ley. Y gracias que estén hoy en día organizando, Raúl, que contraten con el Estado y todos se sientan a la mesa y todo se está cerrado. Ese es un círculo totalmente cerrado. Y aquel que ingresa, bueno, sencillo, le envían la moto para que lo desaparezca. Claro. Así de sencillo. Muy bien, gracias. No, a usted no. Siempre, congresista. No, a usted no. 8:49 de la mañana, vamos a hacer una pausa y vamos a entrar también a otro tema. San Isidro. Destituido al alcalde Raúl Cantela y el abogado del doctor Cantela, el doctor Alberto Borea Odría, va a estar con nosotros.